Hoy nos reunimos aquí un grupo conocido de la Alianza Martiana y otras asociaciones anexas a ella para celebrar el 65 aniversario del asalto de Cuartel Moncada. Hoy tenemos presente aquí, no moncadista, pero sí un compañero que estuvo en la Sierra Maestra en las tropas del comandante Fidel Castro. Y hay uno ausente que está enfermo, que, para que lo sepa, que es Duney Pérez Álamo, que está operado de vesícula. Le doy la palabra a Juan, que él dé alguna Juan Hidalgo de la Sierra, y un aplauso para que Juan Hidalgo. Es muy difícil recordar después de tantos años todo el proceso o parte del proceso de la lucha. Yo me inicié en el año 46, que creo que ninguno de ustedes había nacido. Entonces, algunos sí. me mantuve, tengo la alegría y la satisfacción de haberme mantenido siempre en una sola línea, la que yo creía que era la honesta, la sana, la que más convenía a mi pueblo, siguiendo los dictados, las instrucciones, las leyendas que me enseñó mi madre de Martí. Pero la lucha de Martí quedó inconclusa. Pero qué suerte que surgió el 26 de julio de 1953, cuando hubo un gigante que cogió las doctrinas, las ideas, el valor, la honradez del apóstol y la sacó adelante. Y ahí modestamente estaba yo. Y fue un proceso bastante largo, donde sufrimos cárcel, sufrimos todas las cosas que se sufren en una lucha, cuando se lucha contra la fuerza, contra los poderosos, contra las élites, contra los que nos desconocen a nosotros como seres humanos, por nuestra humildad. Pero vencimos, porque siempre la honradez y la verdad son armas indestructibles que cuestan trabajo para vencer y llegar a la victoria, pero como todas las causas nobles, siempre al final triunfan. Hoy recordamos, hoy pudiéramos recordar cientos de compañeros que cayeron en aquella lucha, que dieron su vida con alegría, porque estaban cumpliendo lo que se llamaban el deber de su patria. Y nuestro comandante y jefe, nuestro hermano, que siempre estaba preocupado en el peligro que corriéramos. Honorario de todas las batallas, compañero Marlene, y yo presentaré unos minutos. Paso a Marlene. Nos reunimos esta tarde de domingo lluvioso para recordar una fecha, 26 de julio, que cambió la historia de Cuba y que de alguna manera rescató para nuestro pueblo y el continente americano el pensamiento de José Martí, americanista, bolivariano, revolucionario, soberanista, independentista y antiimperialista. No vengo a pronunciar un discurso, sino más bien a traer recuerdos que acumulo en mi memoria
de aquellos tiempos, cuando éramos jóvenes, que soñábamos con una Cuba distinta, una Cuba de aquella época que arrastraba una revolución inconclusa, la de 1933 contra la dictadura de Machado, que tuvo como ejecutor, faro y guía Antonio Guitera Holmes, que murió en el Morrillo a la salida de Matanzas el 8 de mayo de 1935, fecha que revolucionarios y estudiantes conmemorábamos todos los años en peregrinación fervorosa, soñando con el retorno algún día de esa Cuba que soñó Martí y que fue frustrada a pesar de la lucha de grandes hombres de nuestra historia republicana, como fueron primero Mella, después Quiteras y los revolucionarios que se integraron, de alguna manera nombres que hoy día no son conocidos en general de la historia cubana de aquella época, que se integraron en el Partido del Pueblo Cubano, fundado por un joven en los años 30, Eddie Chivas, que aglutinó en esa época de los años 50, donde el gobierno de entonces se suponía que era heredero, ese gobierno, de aquella revolución del 33, presidido primero por Claudio San Martín, que había traicionado el ideal de su movimiento antibatistiano y que dejó como heredero en la presidencia a alguien que tuvo la oportunidad de reconstruir el proceso y que lejos de eso entronizó a su gobierno en la más desvergonzada corrupción, que generó esa respuesta, vergüenza contra dinero, del Partido del Pueblo Cubano, en el cual nos integramos los elementos más radicales del proceso generacional y que dio lugar a lo que después se llamó la generación del centenario. Chivas se suicida y deja un gran vacío. Déjenme recordarles que ese día, 5 de agosto de 1951, yo era dirigente estudiantil y de la juventud del Partido Ortodoxo. Ese día yo me encontraba en el Liceo Ortodoxo, acostumbrado domingos anteriores a ir a la CMQ, al estudio donde Chivas pronunciaba sus arengas los domingos a las 8 de la noche, que si algún día se reconstruyera aquel pasado, había dos grandes programas de atención nacional. Uno era, por supuesto, La Hora de Chivas, y también por aquella época una telenovela que se llamaba El Derecho de Nacer. El Derecho de Nacer se escuchaba, como también se escuchaba La Hora de Chivas, caminando por la calle, de radio en radio y de cuadra en cuadra. Esa noche del 5 de agosto se reunieron ahí en la CMQ un grupo de dirigentes del partido, y entre ellos estaba quien después fuera jefe del movimiento revolucionario, Fidel Castro, que tuvo el triste papel de ser uno de los que llevó a Chivas del estrado donde estaba hablando hasta el automóvil y conducirlo al centro médico quirúrgico. Quiere decir que la sangre de Chivas, de alguna manera, tocó a Fidel Castro tan de cerca que en una transmutación algo fantasmagórica, si se quiere, pudo heredar
el trabajo inconcluso que había dejado Chivas. Saltando el tiempo, se produce el golpe de Estado de Batista el 10 de marzo de 1952 y allá salimos los cubanos jóvenes de aquella época a las calles de La Habana a protestar de la asonada militar. Cada cual tomó su camino y Fidel, que era un líder estudiantil reconocido y que había sido aspirante al cargo de representante a la Cámara por el Partido Ortodoxo en la boleta de la provincia de La Habana, y que tenía, por supuesto, precisamente por eso, conocimiento de la militancia ortodoxa en los pueblos del interior, y que combinando su fogosa actividad estudiantil con su experiencia que ya tenía de joven inquieto, envuelto en actividades políticas, calle Barcelona, que atraviesa Galeano. Ahí en Prado 109, que era el local del Partido Ortodoxo, Fidel tenía también su cuartel de reclutamiento de los hombres para las acciones que él se suponía que iba a realizar. Y yo, a espaldas de la dirección del partido, por mi vieja amistad con él de la universidad, y por compañerismo, porque en aquellas elecciones a representante, yo como jefe de la juventud no podía apoyar públicamente a ningún candidato, pero había en la boleta ortodoxa de la provincia de La Habana 3 candidatos muy conocidos. Conchita Fernández, que era la secretaria de Chivas y que después fue la secretaria de Fidel, que aspiraba, pero que era indiscutido que iba a coger el primer lugar. La cuestión estaba quién obtenía el segundo lugar, y había 2 Castros en la boleta. Orlando Castro, que había sido mi anterior, el antecesor mío en la juventud ortodoxa, que en aquella lucha juvenil apoyaba a otro, y fui yo el que gané. Y por lo tanto, esas rivalidades que ocurren entre el Castro que yo había sucedido y el Castro que era mi amigo y compañero de la universidad, yo de alguna manera ayudaba al Castro amigo mío, que era Fidel. Y esa amistad se mantuvo por muchos años, independientemente de las diferencias políticas que hubo en su momento, se mantuvo hasta la muerte de Fidel. Eso no es historia que sea desconocida por ustedes, porque yo públicamente lo he dicho, inclusive en las televisoras de aquí, mi amigo Fidel. Por encima de las contraveniencias de la vida política. Y voy a recordar, aparte de este incidente, qué ocurrió en mi vida y qué vi yo y qué sentí el 26 de julio. Pues bien, de Fidel sabíamos que estaba en actividades, pero nadie podía precisar cuáles eran las actividades. Se reunía en Artemisa, se reunía en el interior de La Habana, en Prado 109. Sabíamos que andaba en algo. En la Universidad de La Habana, iba allí a donde se entrenaban distintos factores con armas. Me acuerdo que una manifestación que hubo de estudiantes, Fidel llevó a su gente en una marcha como si fuera un ejército al Parque Central y regresamos y él iba al frente de como de 50 o 60 hombres muy militantes, como si fuera ya un ejército. Algunos tomaron esto a broma, después se dieron cuenta de que no era broma, que era en serio. ¿Qué ocurrió el 26 de julio? Creo que era domingo. De la Santa Ana. Domingo de Santa Ana. Carnavales en Santiago. Entre los amigos de aquella época, había 2 compañeros universitarios que habían sido y eran amigos de Fidel.
Aramis Taboada y Alfredo Esquivel, el chino. El chino jugó un papel al lado de Fidel en la universidad en su tiempo, que se le veía como el hombre que siempre estaba al lado de Fidel, no voy a decir guardaespaldas, pero era un hombre valiente, y siempre estaba con Fidel. El chino no hablaba mucho, ponía cara de malo, y de alguna manera a Fidel le caía muy bien porque era un hombre muy simpático. Y no sé por qué ese domingo me encontré yo con el chino Esquivel y con Aramis en 2 y 23, que es un lugar que en aquella época era punto de reunión, el sábado, noche anterior, y quedamos a ir a desayunar el domingo. Y cuando despertamos en la mañana y nos reunimos, como a las 11 de la mañana, nos enteramos de que algo había pasado en San Jerónimo. Rumor de La Habana, que el coronel Pedraza le había dado un cuartelazo a Batista. Ya Pedraza, que había sido jefe de la policía de La Habana en el año 1930 y tanto, 35, y que había sido un hombre, digamos, un esbirro de la tiranía primera de Batista, y que había intentado darle un golpe de Estado a Batista, que Batista logró dominar y tuvo que exilarse en el año 43 o 44, cuando Batista era presidente constitucional. En esa conversación de amigos y el rumor de que era Pedraza, dice el chino Esquivel: esto me huele a mí a cosa de los guajiros. Así le decían a Fidel, el guajiro. Y dice Aramis: yo tenía carro, ni Aramis tenía automóvil, ni el chino tampoco, era el carro mío. Dice Aramis: vamos a casa de Fidel. Fidel vivía entonces con Mirta Díaz Balart y el niñito, Fidelito. Ahí en donde la calle que tu pariente tenía, que después fue un restaurante, 41 es esa calle. Sí. Bueno, por esa calle 41, antes de llegar a la Tropical, ahí había una fábrica de dulce guayaba. Me acuerdo por el olor a guayaba. Y Fidel vivía en un apartamentico chiquito ahí. Nos encaminamos, tocamos, nadie abrió, no había nadie. Dice el chino: yo sé dónde viven los Díaz Balart. Fuimos, yo no me bajé. Acuérdense que Rafael Díaz Balart, el cuñado, era jefe de la Juventud del Pau, de Batista. Y después fue su secretario de Gobernación. Pero el chino, que ligaba con cualquier bebida y era amigo de todo el mundo, lo mismo de Fidel que de un enemigo de Fidel, lo mismo de la UIR que del MSR, esa era su característica. Y Fidel, que sabía eso, lo usaba muchas veces para tener información de factores con los cuales Fidel no podía hablar. Se bajó el chino y vio que Mirta estaba allí y le preguntó por Fidel, y Mirta le dijo que Fidel hacía como 4 días que se había ido y no había dicho nada. ¿Para dónde estaba? Dice el chino: bueno, yo te lo dije, es cuestión del guajiro. Y así fue. Después el chino con Aramis y Mirta fueron a ver al cardenal Arteaga, y ahí empezó la gestión que ustedes conocen de Perecerante, que salvó la vida de Fidel. Esa es una vivencia de aquella época. Después, juicio, condena, Isla Viva. Déjame decirle que en aquella época no todo el mundo tenía automóvil en Cuba, como dicen aquí. Yo me acuerdo que en la universidad esa que yo iba,
Y el que tenía un cacharro. que yo tenía automóvil, porque mi papá, que era un judío emigrante, con un hijo único, que vivía muy por encima del estándar económico, pero yo era el niño travieso que tenía nombre reconocido y tenía el privilegio, aparte del carro de mi papá y de mi mamá, que me regalaron un carro. Y en esa universidad de los años 40 y tantos, muy pocos estudiantes tenían carro. Los que eran ricos, y había muchos que eran hijos de ricos, lo llevaba el chofer de la familia a la universidad. El resto iba en tranvía o en guagua. Yo tenía automóvil y por lo tanto tenía un privilegio, que podía moverme más fácilmente que el resto de mis compañeros. Traigo esto a colación de historia porque, estando Fidel preso en Isla de Pino, Mirta, que había roto con su familia por razones obvias, después vino el divorcio de Fidel, pero bueno, antes del divorcio, Mirta iba a Isla de Pino a ver a Fidel con Fidelito. Y como que ella no pudo usar el carro de sus familiares, que eran baticianos, la persona de mi absoluta confianza, que no era chofer mío, era un amigo mío, que manejaba el carro mío para ciertas actividades, Mario Cabrera, trabajó aquí en réplica conmigo por muchos años, murió hace un par de años aquí. Yo le prestaba el carro a Mario recogía a Mirta y la llevaba. Yo no podía ir a Colombia, donde estaba la línea aérea Aerovías Q, que era la que hacía el vuelo de La Habana a Isla de Pino. Y Mirta, con el niño, iba a ver a Fidel. Y de ahí, lo comentaba ahora aquí yo la historia, antes de hacer la intervención, Mirta sacaba en el brasier los manuscritos de Fidel, que era la reconstrucción de su alegato en el juicio de lo que fue después La historia me absorberá. De ahí, Mirta, en ese carro, llevaba los papeles sacados de Isla de Pino al bufete de un senador que ya estaba en contra de Batista, no tenía ningún escaño en el Congreso, pero había sido senador, José Manuel Gutiérrez Plana, de Matanzas. José Manuel Gutiérrez tenía, ya después que la pusieron en libertad, a Aide y a Mel Hernández, las tenía allí aparentemente de pasante, es decir, de ayudante. Y ahí entonces se llevaban esos papeles. Y de ahí iban a llevárselo al doctor Jorge Mañac, director del programa de televisión Ante la Prensa, un intelectual cubano, conservador en sus ideas, pero un hombre honesto, que tenía cierta simpatía por Fidel. Fue Jorge Mañac el que le hizo la revisión final a la historia mazorquera. Ese manuscrito, ya revisado, iba a una imprentica que había de un señor, yo lo recordaba ahora con Sergito, que se llamaba Jiménez, que tenía una imprentica en la calle Consulado, que era amigo de Aramis Taboada. Eso fue el que me lo presentó. Y tenía otra imprenta en La Habana Vieja. Fue en la de La Habana Vieja donde se imprimió, de eso se ha publicado en Cuba algo. Una máquina de hoja a hoja que le decían, no, era una máquina de imprensa, pequeña gigante la llamaban. Mimeógrafo, ¿no? No, una imprenta, pequeña gigante a mano. Se ponía la hoja, le daba con el pie y había una rueda que manchaba con la tinta y hoja a hoja se sacaba. Ahí se hizo la primera edición de la historia mazorquera, que eran como de 10.000 ejemplares.
que circularon por toda Cuba, y quien estaba al frente de ese trabajo era Melba Hernández y Aide Santa María. Porque vamos a hablar claro, al lado de Fidel había cierta conciencia de lo que era el hecho, pero estar pegado a Fidel era quemarse. Y Fidel tenía un círculo muy estrecho. Aquí está el hijo de uno de aquellos hombres, Jesús Montaner López, que fue, junto con Abel Santa María, de los primeros que empezaron a tener el sentido histórico de lo que había que hacer una revolución con cierto tono radical, rompiendo con la clásica palabrería de la política al uso.